Colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en el Centro de Capacitación AUGE Perú, dándole la bienvenida a todos los profesores con quienes vamos a interactuar en esta videoconferencia, a tener en cuenta que es exclusivamente para el área de comunicación de educación secundaria. Vamos a tocar todo lo referente a la planificación curricular, dentro de los tres estamentos curriculares, como es la programación anual, las unidades didácticas y llegar y terminar con lo que es la sesión de aprendizaje, que es lo más importante: aprender a programar con rutas de aprendizaje y con el nuevo diseño curricular 2015. Para ello es muy importante que el docente dentro del área de comunicación, antes de que se adentre a la planificación curricular, debe tener en cuenta algunos conocimientos básicos, algunos conocimientos pedagógicos, curriculares y de especialidad que le van a permitir adentrarse y planificar en forma correcta, porque esto de alguna u otra manera va a permitir un mejor logro de aprendizajes exclusivamente cuando se desarrolle las sesiones de aprendizaje. Si bien es cierto, yo desarrollo constantemente las sesiones de aprendizaje, pero esto va a depender de la planificación, de la visión, del enfoque por competencia, del enfoque comunicativo textual, como yo lo manejo desde la programación anual. Entonces vamos a iniciar exclusivamente haciéndoles ver que esta videoconferencia es exclusivamente el área de comunicación. Quienes habla es el magíster Eros Pesqueña Pufé, docente que ha recibido capacitaciones por parte del Ministerio de Educación, capacitador y facilitador docente a directores también para el examen de nombramiento y también en la fase de inducción a los directores que adquirieron una plaza vacante. Entonces, hay mucha experiencia. También quienes habla forma parte del equipo de soporte de Lugel Chiclayo, ¿no? Durante 2 años consecutivos, ¿sí? Hemos recibido constantemente por parte de los especialistas del Ministerio de Educación todo lo concerniente al enfoque comunicativo textual dentro del enfoque por competencias y lo que corresponde a rutas del aprendizaje. Entonces, hoy día vamos a compartir una información muy interesante. Son diapositivas que interactúan también los especialistas y nosotros tenemos que alimentar constantemente con nuestro trabajo pedagógico. Bien, me doy la bienvenida y iniciamos rápidamente esta videoconferencia, ¿no? Planificando aprendizajes para nuestros estudiantes para el presente año 2016. Todos sabemos que ahora hablamos de los aprendizajes esperados, que están compuestos por la malla de las competencias, las capacidades y los indicadores. Pero lo más importante es precisar el indicador. Es decir, yo voy a utilizar el contenido temático, voy a utilizar también algunos aspectos muy importantes para poder perfilar mis sesiones de aprendizaje. Muy bien, a tenerlo en cuenta. La planificación didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como su puesta en práctica en el aula, constituyen procesos claves para mejorar y alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Sin duda, quien planifica constantemente y en forma adecuada y pertinente va a tener buenos resultados. La planificación permite generar una secuencia para el desarrollo de la actividad de aprendizaje y maximiza el uso adecuado de recursos y del tiempo. La utilización dentro de la programación anual, las unidades didácticas y sesión de aprendizaje amerita que yo movilice un sinnúmero de recursos. Esos recursos didácticos forman parte también de esa planificación. Los docentes encuentran 3 tipos de documentos de planificación que contribuyen al desarrollo de competencias de los estudiantes, como son la programación anual, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje. De tal manera que nosotros ya manejamos estos 3 estamentos curriculares muy importantes, pero con el enfoque por competencias y el enfoque exclusivamente del área de comunicación, el enfoque comunicativo textual, tenemos que tener en cuenta que ha habido algunos cambios de los cuales nosotros tenemos que partir para poder desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje. Bien,
Se habla mucho de la ruta de aprendizaje, pero son estrategias metodológicas, son principios metodológicos, son técnicas que me permiten, ¿no?, desarrollar un trabajo en el aula. Pero lo más importante, vamos a pasar rápidamente, ¿qué es lo que contiene la ruta del aprendizaje? La ruta de aprendizaje son herramientas pedagógicas de apoyo a la labor docente en el logro de aprendizaje. De tal manera que la ruta de aprendizaje es una fortaleza, una puerta abierta que alimenta mi labor pedagógica. No que me encasilla, no que me limita, sino que me va a permitir, a partir del análisis que yo haga de la utilización de las competencias, de las capacidades y los indicadores de ruta, me va a permitir una puerta abierta para que la parte contextual yo le incorpore, teniendo en cuenta el conocimiento del estudiante, el contexto en el que se desarrollan ellos, y poder hacer una muy buena planificación. ¿Qué contiene la ruta de aprendizaje? El enfoque. Por ejemplo, en el caso de matemática estamos hablando del enfoque por resolución de problemas. En el caso de CTA, de indagación y alfabetización científica. Y en el caso del área de comunicación, lo que nos compete a nosotros, se denomina el enfoque comunicativo textual. Pero si han preguntado ustedes, ¿de dónde salen los criterios de ese enfoque comunicativo textual en la que amerita que el texto es la unidad mínima de estudio dentro del enfoque comunicativo textual y que ya no es la oración? Entonces tenemos que tener en cuenta las bases disciplinares de este enfoque comunicativo textual. ¿Qué nuevas disciplinas del lenguaje están alimentando este enfoque comunicativo textual para yo poder entender y poderlo aplicar en enseñanzas? Vamos a ver más adelante cuáles son estas disciplinas que sientan las bases disciplinares del enfoque comunicativo textual. También, ¿qué encontramos en la ruta de aprendizaje? Las competencias, que es el saber hacer, las capacidades que amerita, ¿no?, la combinación de un conjunto de saberes afectivos, cognitivos, actitudinales, y los indicadores. Vamos a encontrar unos indicadores de ruta, pero ¿dónde está el trabajo de nosotros? En precisarlos, en contextualizarlos. Por eso es que la denominación de estos indicadores son indicadores precisados o indicadores contextualizados. Los estándares de aprendizaje, que tenemos que tener en cuenta los mapas de progreso para poder elaborar nuestras programaciones al término de cada ciclo, así como las orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas que nos marcan. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que contiene la ruta de aprendizaje? El enfoque comunicativo textual, los aprendizajes esperados, que también forman por las competencias, capacidades y los indicadores, y los estándares de aprendizaje, así como las orientaciones pedagógicas, las sugerencias didácticas. ¿Por qué las sugerencias didácticas? Porque es aquí el corazón de la ruta de aprendizaje, son las estrategias metodológicas. Y las estrategias metodológicas son el conjunto de actividades, son el conjunto de procedimientos que me va a permitir a mí, ¿no?, que el estudiante movilice todos sus saberes para poder lograr aprendizaje de calidad. Muy bien. Interesante lo que estamos viendo. Esto de repente ya ustedes lo conocen, pero es muy bueno en enlazarlo, irlo viendo poco a poco, porque una cosa es que yo lo vea así en forma general y otra cosa es que yo vaya alimentándolo con el enfoque comunicativo textual y especialmente en el área de comunicación. Tenemos nuestras competencias. ¿Cuántas competencias vamos a desarrollar en el área de comunicación? Son 6 competencias. Nosotros tenemos que saber cuáles son las capacidades de esas competencias y cuáles son los indicadores. Y yo tengo que tener en cuenta un tema aquí muy importante que vamos a tocar en una segunda sesión, el desarrollo de capacidades. Es decir, como docente yo tengo que saber si el estudiante está elaborando un organizador gráfico o un mapa conceptual, está desarrollando una capacidad. La capacidad, por ejemplo, es de reorganiza. Y esa capacidad de reorganiza le va a permitir desarrollar una competencia, que es la comprensión de textos escritos, juntamente con recupera información, con la capacidad infiere, con la capacidad reorganiza y con la capacidad reflexiona, va a permitir desarrollar esa competencia denominada comprensión de textos escritos. Eso es lo que el docente tiene que saber. Es decir, cuando el estudiante está realizando una tarea, está
desarrollando un procedimiento didáctico. Yo tengo que saber qué capacidad está desarrollando y qué competencias. Eso amerita hacer una muy buena planificación. El contexto y la situación significativa. Este es un elemento, también un segundo elemento muy importante dentro de la planificación curricular a tenerlo en cuenta. Nuestra programación anual y nuestra programación de didácticas, nuestras programaciones de unidad, se tiene que perfilar teniendo en cuenta la situación significativa. ¿Y qué amerita una situación significativa? Es mirar el contexto. Y no solamente es mirar la problematización, la drogadicción, la delincuencia, problemas disfuncionales familiares, no, sino también es mirar las fortalezas y también es mirar el perfil del estudiante, ¿no? El perfil sociocultural del estudiante que me va a permitir a mí problematizar. Es por eso que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que la situación significativa va a depender mucho del contexto en que se desarrolla el estudiante. Muy bien. Por ahí hay una pregunta, disculpe, ¿los indicadores de la ruta se pueden precisar aún más? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos indicadores de ruta que aparecen en los módulos, ¿no?, que nos envía el Ministerio de Educación. Pero yo los tengo que precisar, esos indicadores, en mi programación, en mi unidad didáctica y luego en mi sesión de aprendizaje. Es por eso que ha habido muchos errores. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente coge el indicador y lo coloca dentro de su sesión de aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Ese indicador es un indicador de ruta, pero ese indicador de ruta no está precisado. El indicador de ruta yo tengo que precisarlo. Muy bien, luego tengo las estrategias metodológicas. Es por eso que tenemos un conjunto de rutas de aprendizaje con un enfoque en determinada área. Tengo los recursos que yo voy a movilizar, la temporalización, el tiempo y la evaluación por competencias que amerita a estas instancias que nosotros mismos vayamos construyendo instrumentos netamente cualitativos. ¿Por qué? Porque la evaluación ahora es cualitativa, la evaluación es de proceso. La evaluación no mide solamente el producto al final, como era anteriormente, no, sino que en la medida que el alumno está desarrollando una capacidad, está movilizando sus saberes previos, está manipulando, está construyendo el conocimiento, es muy importante de repente una rúbrica, es muy importante una ficha de observación, porque son instrumentos netamente cualitativos donde no se va a medir la finalización del producto, sino el proceso. Y es por eso que ahí tenemos que tener en cuenta de hacer un muy buen trabajo, porque de repente yo puedo estar desarrollando capacidades y competencias, pero estoy evaluando netamente, no estoy evaluando la capacidad, no estoy evaluando, y para evaluar la capacidad se necesita evaluar o utilizar instrumentos netamente cualitativos. Muy bien. Muy bien, interesante lo que estamos viendo, por eso les digo que de repente estas diapositivas ya lo he visto, pero lo estamos engarzando con lo que es el área de comunicación. Luego ingresamos directamente a lo que es el enfoque comunicativo textual y la programación anual. Bien, tenemos procesos pedagógicos que promueven las competencias. Estos procesos pedagógicos no hay que confundirlos, porque algunos en alguna ponencia también que di, habían colegas que confundían estos procesos pedagógicos que reemplazaban a los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje. No es así. Estos son los procesos pedagógicos que promueven competencia dentro del proceso de planificación curricular. Es decir, van a pasar desde la programación anual, pasando por la unidad didáctica y llegando a la sesión de aprendizaje, que es lo más importante. Yo tengo la problematización. Esta problematización me va a servir dentro de la programación anual, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo voy a plantear situaciones retadoras, ¿no?, al estudiante. Voy a problematizar teniendo en cuenta el contexto del estudiante. ¿Qué está pasando? ¿Qué problematización hay ahí? ¿Qué fortalezas hay? ¿Cómo es el estudiante? ¿Cuál es el perfil? ¿A quiénes voy a enseñar? Entonces eso amerita una problematización del contexto.
que esta problematización del contexto, sin duda, se llama problematización. Propósito y organización. Esto amerita que el docente, cuando elabora su programación anual y su programación de unidad o su sesión de aprendizaje, es muy importante que comunique al estudiante. El estudiante debe saber qué capacidades está desarrollando cuando está elaborando un mapa conceptual, cuando está subrayando alguna idea principal o alguna idea secundaria, y qué competencia está desarrollando. El estudiante tiene que familiarizarse, por eso es muy importante cuando el docente está desarrollando su sesión de aprendizaje, que tenga ahí su cartel en el aula de competencias y capacidades para que el estudiante se ubique dentro del área de comunicación, qué competencias y qué capacidades está desarrollando, porque eso no le sirve tanto al docente, no tiene que servirle más aquí al estudiante, que es lo más importante. Y nosotros tenemos que comunicar al estudiante cuál es la intención, el propósito de nuestra unidad, qué propósito, qué productos vamos a lograr, qué estrategias metodológicas vamos a aplicar. Entonces, fíjense, un estudiante que esté subrayando una idea principal y diga, con este subrayado, con esta técnica, ¿no?, yo estoy desarrollando la capacidad de recuperar información y estoy desarrollando la competencia de comprensión de textos escritos. Pues a eso es muy importante, claro, es muy importante la sesión, el proyecto de aprendizaje tiene un propósito claro, la unidad de aprendizaje. Es por eso que, si ustedes pueden visualizar en la plataforma de GEC, de jornada escolar completa, de este modelo de servicio de jornada escolar completa, la primera sesión, ¿no?, tiene un acápite exclusivamente comunicar qué es lo que se va a lograr durante la unidad de aprendizaje. Les invito a que revisen y es sumamente interesante. La motivación, el interés y el incentivo se debe planificar desde la programación anual. ¿Y cómo? Teniendo en cuenta que la problematización. Si yo problematizo, estoy recogiendo las necesidades, los intereses y va a tener una motivación mis sesiones de aprendizaje. Muy bien. Los saberes previos. Los saberes previos son muy importantes y nos hemos acostumbrado que un saber previo debe despertarse a través de una sola pregunta, y no es así. El saber previo recoge la opinión, los puntos de vista, las aclaraciones, las sugerencias que puede hacer ¿quién? El estudiante. Todo ese bagaje que tiene tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, meramente no deja de ser una pregunta, sino una reflexión, una opinión, un comentario que nosotros tenemos que introducir en la sesión de aprendizaje. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Esto es sumamente importante, este proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque ahora el docente tiene que acompañar constantemente al estudiante. Nosotros tenemos que ver quiénes son los estudiantes que tienen cierta debilidad para poder apoyarlos. Es por eso que se dan los programas de soporte pedagógico, ¿no?, que se da en el caso de los centros fortalezas, en el caso de educación primaria y en el caso de secundaria también hay un proceso de acompañamiento, y no solamente a los estudiantes que tienen limitaciones, ¿no?, se le da este acompañamiento, sino también se le da a los estudiantes que de alguna u otra manera tienen aprendizajes óptimos, se le da un reforzamiento también para que de alguna u otra manera puedan lograr y consolidarse como muy buenos estudiantes con mejores aprendizajes. Entonces, esta gestión y acompañamiento permite que yo vaya acompañando de la mano al estudiante, que sepa cuántos desaprobados tengo, cómo puedo ayudarlos, en qué competencias, amerita un trabajo más minucioso. Y la evaluación, que es netamente cualitativa, que ya hemos estado hablando, que se debe perfilar instrumentos netamente cualitativos y medir el desempeño. Es por eso que cuando un especialista monitorea a un docente, interesa mucho más lo que está haciendo el estudiante que lo que está haciendo el docente. ¿Por qué? Porque si el docente ha planificado en su sesión de aprendizaje una estrategia metodológica adecuada, eso amerita que el estudiante movilice un conjunto de saberes, desarrolle una actividad, una tarea, un procedimiento, y amerita que el proceso de monitoreo y acompañamiento se dirija al estudiante para ver si está desarrollando la competencia o la capacidad. Entonces, esto es sumamente interesante. Muy bien.
Entonces he querido compartir esta diapositiva dentro del área de comunicación a tenerlo en cuenta. Entonces, colegas, yo les recomiendo a los profesores exclusivamente del área de comunicación, ¿no?, que al primer día de clase elaboren su cartel de capacidades, de competencias con sus respectivas capacidades, y que se comiencen a familiarizar nuestros estudiantes con el desarrollo de estudiantes. Es por eso que cuando en el día del logro, ¿no?, es muy importante ver que el estudiante dice, aquí estoy desarrollando esta estrategia, pero estoy movilizando esa capacidad y estoy desarrollando esta competencia, que es sumamente importante. Bien, y ahí tenemos el cartel, ¿no?, que nos demanda ahora el enfoque por competencia, el enfoque comunicativo textual, ¿no? Partir de una situación significativa, que es lo más importante, y de ahí, ¿no?, ese producto importante, ¿qué va a reflejar? Va a reflejar la respuesta aquí a esa situación significativa. Si yo tengo una situación significativa como contaminación ambiental, entonces el producto de repente pueden ser afiches, puede ser un panel foro, un texto informativo, ¿no? Puede ser un texto argumentativo que dé respuesta a esa problemática, a esa situación significativa, y eso amerita que tomar el contexto y también tener en cuenta el conocimiento del estudiante. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de los aprendizajes esperados, y los aprendizajes esperados ahora se perfilan en el proceso de planificación curricular, que ya no es un ciclo cerrado, sino es un ciclo abierto y cíclico. ¿Por qué? Porque cíclico en la medida que yo puedo reformular, ¿no? Puedo reformular de alguna u otra manera estos aprendizajes. Entonces, los aprendizajes esperados están conformados por las competencias, las capacidades y los indicadores, y a ellos le sumamos ahora los campos temáticos, que es muy importante. Alguien nos confundía mucho y decía, los conocimientos ya no van, los conocimientos ya no son prioritarios, los conocimientos son muy importantes, porque es la materia prima para desarrollar las capacidades. Y si yo tengo un conocimiento más actualizado, manejo la información, construyo el conocimiento, entonces estoy movilizando estos campos temáticos, que es sumamente importante. Muy bien. Y esto creo que lo vamos a pasar rápidamente porque ya sabemos que, ¿no?, una competencia es el saber hacer. Una persona es competente cuando puede resolver un problema o lograr los propósitos en contextos variados, haciendo uso pertinente de sus saberes diversos, las actitudes, ¿no?, sus procesos cognitivos. Por eso que una competencia debe demostrar la acción donde se moviliza todos los saberes, donde se aplica una estrategia metodológica para lograr lo que yo quiero dentro del contexto de los procesos pedagógicos y los procesos didácticos, ¿no? Las competencias, sin duda, me permiten movilizar y combinar capacidades humanas de distinta naturaleza, ¿no? Por eso que las competencias y las capacidades permiten al estudiante movilizar conocimientos, habilidades cognitivas, socioemocionales, disposición afectiva, principios éticos, procedimientos concretos, etc. Esto es sumamente importante porque con la planificación didáctica de situaciones significativas va a permitir, a través del enfoque comunicativo textual, pasar de un enfoque gramatical hacia un enfoque comunicativo. Es decir, que el lenguaje tiene un propósito didáctico, pero también tiene un propósito social. De tal manera que el estudiante, al momento que elabora discursos, se va a dar cuenta que estos discursos forman parte de su vida cotidiana, forman parte de diversos contextos donde él puede elaborar un discurso para dirigirse a sus compañeros en una promoción, o de repente puede elaborar un discurso por el día de su cumpleaños, o de repente puede elaborar un discurso frente a una autoridad, a un pedido, etc. Esto es sumamente importante porque es más significativo. Es por eso que ahora hablamos de aprendizajes contextuales, aprendizajes funcionales y que son los aprendizajes significativos. Bien, y las capacidades humanas, sin duda, ya sabemos que moviliza un conjunto de saberes, ¿no?, que pueden ser cognitivos, actitudinales dentro del ser humano, pero que lo más importante que yo tengo que tener en cuenta, que esto me permite la combinación y utilización pertinente de diferentes medios en diferentes contextos variados. Entonces, a medida que yo movilice todos estos elementos, todos estos conocimientos básicos, me va a permitir desarrollar una capacidad. Bien,
Es por eso que de repente a nuestros estudiantes en las sesiones de aprendizaje es sumamente importante que el docente tenga el conocimiento disciplinar. Nos hemos descuidado, sabemos movilizar o desarrollamos la planificación curricular al máximo, ¿no? Planificamos muy bien, perfilamos la estrategia metodológica, pero estamos descuidando algo muy importante, que es el conocimiento disciplinar. Y que aquí en la ruta de aprendizaje este conocimiento disciplinar también deja un gran vacío que debe retomarlo el Ministerio de Educación. Por ejemplo, cuando se monitorea un docente y desarrolla una clase de comprensión de texto, comparto esta experiencia porque he participado de algunos monitoreos, y cuando el docente está desarrollando su sesión de aprendizaje y luego que termina de desarrollar la sesión de aprendizaje y hacemos una reflexión, que es lo más importante, porque eso es lo más importante del monitoreo, se le pregunta al docente, ¿qué enfoque de comprensión lectora está desarrollando? Entonces, se le pregunta, perdón, al docente, ¿no? ¿Qué enfoque de comprensión lectora está desarrollando? Eso es base disciplinar. Y el docente se queda pasmado, mirando, ¿no? Y no se ubica dentro de la lectura que hay un enfoque lingüístico, hay un enfoque psicolingüístico, o está promoviendo un enfoque sociocultural de la lectura. Fíjense, entonces es sumamente importante. Y es más, se le pregunta, ¿y qué estrategia metodológica de comprensión lectora está desarrollando usted? Y está desarrollando actividades que el docente no sabe qué estrategia metodológica de comprensión lectora está desarrollando. Por eso que eso nos ayuda mucho en la ruta de aprendizaje. Alguien puede decir, estoy desarrollando la estrategia metodológica antes, durante y después de la lectura para promover la comprensión de texto. Y que sumamente, y eso aparece en las rutas de aprendizaje. O estoy desarrollando en la planificación de textos escritos, estoy desarrollando una estrategia de utilización de organizadores gráficos. Muy bien, excelente. Entonces es muy importante la estrategia metodológica, el enfoque de lectura que yo estoy desarrollando con mis estudiantes. Ojo, y en el caso del enfoque comunicativo textual, deja de lado no deja de lado el enfoque lingüístico, porque el enfoque psicolingüístico toma el enfoque lingüístico, pero toma el enfoque psicolingüístico, pero va a camino también dentro del enfoque sociocultural, porque vemos que los textos los consideran ya como prácticas discursivas, donde no solamente está la letra, la información, sino que detrás del texto hay un autor, hay una ideología, y que ese autor plantea y perfila identidades, que pone en manifiesto repertorios, representaciones sociales. Entonces, hablamos de literacidad, de práctica letrada, exclusivamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿qué está haciendo la gente con la lectura y escritura actualmente? En el FEI, con los recursos de multimedia. Es por eso que se utiliza mucho el registro formal e informal, pero de acuerdo a los contextos. Entonces, el indicador de desempeño me va a permitir a mí el dato y la información específica que sirve para planificar nuestra sesión de aprendizaje y para poder valorar. Un indicador de desempeño me marca la actividad, la tarea, la acción que está desarrollando el estudiante, ¿no? Si el estudiante, por ejemplo, si el estudiante está elaborando un organizador gráfico de la literatura griega, entonces, ¿qué me marca? Una acción. Está movilizando, ¿qué? Está desarrollando una capacidad. Está utilizando sus conocimientos previos. Está recuperando información. Está manifestando de alguna u otra manera todo lo que está aprendiendo. Entonces, el indicador de desempeño es muy importante porque va a permitir de alguna u otra manera ver lo que el estudiante está desarrollando en la sesión de aprendizaje. Muy bien. Y entramos de lleno ya con los profesores del área de comunicación y vemos lo siguiente. Esas son las 5 competencias que yo tengo que tenerlas en cuenta. Y estas son las capacidades que yo voy a desarrollar. Este cartel debe aparecer en la sesión de aprendizaje.
Este cartel, ¿no?, es la carta de presentación del docente, porque esto constantemente, diariamente, el docente, cuando va a desarrollar una sesión de aprendizaje, tiene que estar mentalizado y tiene que haber analizado y reflexionado. Esta sesión de aprendizaje me va a servir para lograr esta competencia. Y para lograr esta competencia tengo que desarrollar estas capacidades que están aquí. Y ahí se trata. Por eso yo tengo que seleccionar la más adecuada. Por eso ya vamos a ver, ¿no?, de que no nos vamos a abrumar de capacidades, de indicadores, no. Por eso que yo tengo que seleccionarlos y tengo que precisarlos. Bien, las competencias son: comprende textos orales, se expresa oralmente, comprende textos escritos, produce textos escritos e interactúa con expresiones literarias, que es lo más importante. Y a tener en cuenta que ahora tenemos también un módulo de entornos virtuales que puede ayudar mucho a la integración del conocimiento con las TIC. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, en la tercera competencia dice: comprende textos escritos. ¿Cuántas competencias tengo yo? ¿Cuántas capacidades? 1, 2, 3, 4, 5. La capacidad se apropia, recupera información, reorganiza, infiere y reflexiona. Para primaria se toman todas. Para secundaria se apropia el sistema de escritura solo los ciclos 2 y 3. Es decir, la primera capacidad se apropia el sistema de escritura, para secundaria no va, porque eso, sin duda, el estudiante se tiene que haber apropiado de ese sistema de escritura en el nivel primario. Entonces, para secundaria tenemos recupera, reorganiza, infiere, reflexiona, que son esas 4 capacidades, que es lo más importante. A ver, a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí nos hacemos un sinnúmero de problemas. Si yo quiero desarrollar una sesión de aprendizaje, esto es bueno que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, una sesión de aprendizaje, quiero que el estudiante, de alguna u otra manera, ¿no?, identifique, ¿no?, la estructura, ¿no?, de un texto argumentativo. ¿Cuál de las capacidades me va a servir? Fíjense, ¿me puede servir todas? Claro, puedo movilizar todo. Recupero información de diversos textos escritos, ¿sí? Puedo llevar un sinnúmero de textos argumentativos, y el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a subrayar las ideas principales, va a subrayar las ideas secundarias, ¿sí? Va a, de alguna u otra manera, el estudiante va a identificar también la estructura, la tesis, los argumentos, la introducción, la conclusión, va a recuperar información. ¿Puede que el estudiante reorganice información de diversos textos escritos? ¿Puede movilizarlo? Claro. El docente puede decir: muy bien, ya han leído, ya han subrayado las ideas principales, ¿qué les parece si pueden elaborar un organizador gráfico, un mapa conceptual, un esquema de llaves de la información que ustedes acaban de leer? Y está movilizando eso. Está desarrollando esa capacidad. Infiere el significado de los textos escritos, ¿no? Pueda que se planteen alguna batería de preguntas y diga: ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el propósito del texto? Y a partir de información explícita que aparece en el texto, el estudiante va a inferir. Y puede que reflexione sobre el contenido del texto. El texto argumentativo puede versar sobre la contaminación ambiental. Entonces, propone su opinión, su reflexión, y fíjense cómo fácilmente yo desarrollo todas las capacidades en una sesión de aprendizaje. Se moviliza. Pero puede que mi intención de la clase solamente sea que ellos identifiquen la estructura de un texto argumentativo, nada más. Entonces movilizo la primera, recupero información, y la segunda, ¿no?, la segunda, que es reorganiza, ¿no?, que reorganiza información en diversos textos escritos. Pero hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí. Yo quiero que mi sesión de aprendizaje, por ejemplo, en comprensión de textos escritos, es sobre un texto de contaminación ambiental. Quiero que el alumno identifique las ideas principales y secundarias del texto argumentativo de contaminación ambiental. ¿Cuál de las capacidades me puede servir? Sin duda, la primera: recupera información de diversos tipos de texto escrito, y la última: reflexiona sobre la forma, el contenido, el contexto de los textos escritos.
¿Es necesario que movilice todas las capacidades? No. ¿Eso de acuerdo a qué? De acuerdo al propósito de la sesión de aprendizaje. Por eso es muy importante que usted tenga en cuenta cuál es el propósito de la sesión, cuáles son los aprendizajes esperados, ¿no? Y no llenarnos de capacidades, porque imagínense si yo movilizo acá las 4 capacidades, y esas 4 capacidades tienen más de un indicador, imagínense cuántos indicadores tengo que movilizar en la sesión de aprendizaje. Por eso es muy bueno dosificar. Pero ocurre algo contrario, por ejemplo, con la capacidad de producir textos escritos. Se apropia el sistema de escritura, planifica, textualiza y reflexiona. El primero es para primaria y tenemos para secundaria, planifica, textualiza y reflexiona. En una sesión de aprendizaje, por ejemplo, para producir un ensayo literario, para producir un texto informativo o un texto argumentativo, yo tengo que movilizar solamente las 2, de repente planifica y textualiza, no. Allí necesariamente yo tengo que planificar, ¿no? Tiene que planificar el estudiante utilizando de repente organizadores gráficos para ver el tipo de registro, sobre qué tema va a tratar, cuál es la estructura del texto, cuál es el propósito del texto, ¿no? Etcétera. Cuáles son los destinatarios. Y luego textualiza, donde va a escribir, va a redactar, donde va a utilizar los conectores, ¿no? Va a utilizar los referentes, va a utilizar los sinónimos, los antónimos, va a utilizar que el texto no tenga muchos recursos expresivos para no tener redundancias ni digresiones. Y luego tiene que reflexionar. Pero esta capacidad de reflexión se parece mucho al reflexiona de comprende textos escritos. Aquí, en comprende textos escritos, el reflexiona es que reflexiona sobre el contenido, sobre la temática del texto. En cambio, esta reflexiona de producción de textos escritos es que evalúa su texto. ¿Y qué es lo que va a evaluar? La forma, el contenido y el contexto de acuerdo a lo planificado. Es decir, va a evaluar o va a reflexionar si en su texto está manteniendo la estructura de un texto argumentativo. Si está la tesis, si están los argumentos, o si están los contraargumentos, si está la introducción, si está la conclusión. Va a reflexionar si está utilizando adecuadamente los conectores, ¿no? Entonces los conectores lógicos que le permiten vislumbrar un buen texto argumentativo. O va a reflexionar si está trasundando el tema desde principio a fin. Entonces fíjense, es muy importante conocer las competencias y capacidades. Vamos a tratar cada uno de ellos en su momento más adecuado porque es muy importante que el docente sepa cuándo está desarrollando tal capacidad. Cuando el docente está en la sesión de aprendizaje aplicando una estrategia metodológica, está desarrollando tal capacidad y está desarrollando tal competencias. Es sumamente interesante estos aprendizajes. Muy bien, y ingresamos inmediatamente sin más preámbulos porque hay mucha información sobre planificación curricular, pero creemos que lo más importante lo más mediático es aprender a planificar, ¿no? Y para yo poder aprender a planificar yo tengo que ver y tengo que saber qué es el enfoque comunicativo textual. ¿De dónde nacen los criterios pedagógicos, curriculares y disciplinares del enfoque comunicativo textual? Si estoy en una sesión de aprendizaje, yo estaré desarrollando el enfoque comunicativo textual. Y muchos de los docentes nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué trasunta entre el enfoque lingüístico, psicolingüístico, ¿no? dentro del enfoque comunicativo textual? Vamos a entender muchísimo a través del desarrollo de este enfoque. Muy bien. En los primeros módulos de la ruta de aprendizaje se vislumbraba mucho en la cartilla general y en los módulos específicos desde primaria hasta secundaria en el área de comunicación las características del enfoque comunicativo textual. El contexto es determinante en todo acto comunicativo. ¿Cómo lo determino yo eso? Que ahora, en las sesiones de aprendizaje, lo más importante para movilizar yo los textos orales o los textos escritos es muy importante el contexto. Es decir, tener en cuenta, no hay texto sin contexto. Si voy a desarrollar un debate, eso va a depender mucho del contexto. ¿Por qué? Porque hay interlocutores con una intencionalidad, hay un propósito, se movilizan textos, hay mucha representación social, se crean identidades,
hay un tiempo, hay un espacio. Entonces el contexto determina mucho el propósito comunicativo. De tal manera que el texto deja de ser meramente un texto escrito para convertirse en una práctica discursiva dentro de el enfoque comunicativo textual. ¿Y qué debemos concientizar a nuestros estudiantes? Que los textos narrativos, los textos argumentativos, los ensayos, son parte de la vida cotidiana. Los movilizamos constantemente. Yo converso con algún docente o con algún amigo y de pronto en una conversación estoy narrando, le estoy contando algo, una anécdota, le estoy contando un chiste, o le estoy contando estoy narrando un cuento. La mamá cuando quiere hacer dormir al niño, fíjense, como es una práctica discursiva, ¿no? Te voy a contar un cuento, y cómo, fíjense, esa práctica discursiva se utiliza mucho en el entorno familiar. Entonces, por ejemplo, percibir que en este caso, por ejemplo, los textos orales o los textos narrativos también son parte del quehacer social, que nos permiten interrelacionarnos entre los seres humanos y que no solamente aparecen en los libros del ministerio. Sumamente importante. Ahora, ustedes se podrán a pensar, ¿y qué disciplina del lenguaje retoma esto del contexto dentro del enfoque comunicativo textual? Hay una disciplina muy importante que es la pragmática. Fíjense, y que nosotros todos los profesores de comunicación tenemos que repasar todo lo referente a la pragmática, porque la pragmática plantea sus criterios, que no hay texto sin contexto y que el contexto es determinante para la significación del texto. Y esto es sumamente importante porque hay mucha representación social, porque hay ideologías, etc. La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. Esto es sumamente importante. Si yo quiero analizar un texto informativo, pues es muy importante que los estudiantes traigan de repente su diario preferido, donde haya una noticia, y se den cuenta ellos que ese lenguaje que se está llevando a las aulas está en pleno funcionamiento. Que lo que nosotros estamos enseñando, estamos analizando y estamos reflexionando, está en pleno funcionamiento. Si queremos analizar un debate o queremos construir un debate, llevamos un video y vamos a ver que el estudiante va a reflexionar que los debates constantemente se utilizan en nuestra vida social. Y ahora fíjense con el entorno político que hay, con mucho más razón podemos llevar estos textos y hacerle entender al estudiante que la lengua se aprende en pleno funcionamiento. El texto es la unidad básica de comunicación, ya no es la oración, sino el texto. De tal manera que si yo quiero enseñar sustantivo, adjetivo, textos argumentativos, la unidad mínima es el texto, ya no es la oración. Recordarán ustedes que a nosotros de repente formado parte, nos daban una oración, tenemos que hacer un análisis morfológico, si es sustantivo, adjetivo, enlace, término, modificador directo, indirecto, totalmente descontextualizado. Ahora no. Si yo quiero enseñar conectores, sustantivos, adjetivos, que el alumno subraye y que vea cuál es la funcionalidad que tiene el adjetivo, el sustantivo, los conectores en ese texto, con qué finalidad lo utiliza en la práctica discursiva el interlocutor. Sumamente interesante. Y el texto es una unidad básica de comunicación. ¿Cuál es la disciplina que plantea este criterio? Es la lingüística textual, de la cual también vamos a hablar constantemente. Los textos deben responder a necesidades e intereses de los estudiantes, claro, porque los textos que se van a llevar a la escuela y se van a analizar tienen que formar parte del entorno contextual del estudiante. La enseñanza de la lengua toma en cuenta la variedad dialectal y los diferentes registros de uso lingüístico. Eso depende mucho de la sociolingüística. Entonces, fíjense, estos son los criterios que se perfilan dentro del enfoque comunicativo textual. Hay unas consideraciones que tenemos que reflexionar. ¿Por qué un enfoque comunicativo textual? ¿Por qué es necesario pasar de un enfoque gramatical de la enseñanza del lenguaje a un enfoque comunicativo? Porque con el enfoque gramatical estudiábamos al lenguaje teniendo como unidad básica la oración, pero totalmente descontextualizado. En cambio, con un enfoque comunicativo vamos a ver que el lenguaje está en pleno funcionamiento,
que los interlocutores utilizan el lenguaje para comunicarse, que hay mucha representación social, promueven muchos, perfilan muchas identidades, promueven sus repertorios. Entonces, en un enfoque comunicativo, ¿cuál es la tarea del docente y cómo puede operar como mediador del cambio? Lo más importante es que desarrolle las competencias, las capacidades, pero que el estudiante sienta que lo que aprende en las clases de comunicación le sirve. Por eso hablamos de aprendizajes funcionales. Que si analiza un texto informativo o si analiza un ensayo como parte de la comprensión lectora, eso le va a permitir que cuando salga del contexto no acepte toda la información de los diarios y todo lo demás, sino que la ponga a tela de juicio, que reflexione sobre ese texto, que es lo más, y que asuma una actitud crítica reflexiva del texto. Si escribe un discurso o escribe un acta, ¿para qué le servirá ese texto? Entonces, que el estudiante sienta que lo que está en la escuela le sirve. Es por eso que es muy importante rescatar las necesidades e intereses de los estudiantes con el enfoque comunicativo textual. A veces el estudiante abandona la escuela porque no encuentra de alguna u otra manera, no estamos cubriendo las expectativas de ese estudiante, que es lo más importante. Muy bien. Y dos perspectivas del enfoque comunicativo textual a tener en cuenta. Una perspectiva cognitiva, un aspecto esencial del lenguaje que por naturaleza se convierte en un instrumento para la construcción del conocimiento. Sin duda, el conocimiento, la perspectiva cognitiva, la utilización de las normas del lenguaje, las expresiones, los ademanes que utiliza para comunicar, son parte de esta perspectiva comunicativa que se tiene que promover dentro de este enfoque comunicativo textual. Y a esto se suma una perspectiva sociocultural, mediante la cual nos relacionamos y creamos distintas identidades con los textos, con la forma como hablamos, que conforma nuestra vida social. Por ello es esencialmente enseñarle a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, las variables culturales que condicionan y determinan el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante estas dos perspectivas? Porque vamos a desarrollar, ¿no?, con el enfoque comunicativo textual el conocimiento del lenguaje, pero sobre todo, ¿para qué utilizamos el lenguaje? ¿En qué circunstancias utilizamos un lenguaje formal y en qué circunstancias utilizamos un lenguaje informal? Y cuando leemos los textos o cuando escribimos un texto, tenemos que tener en cuenta que en los textos estamos perfilando una identidad de las personas, algún prototipo, que están de manifiesto nuestros pensamientos, es decir, todo nuestro repertorio, nuestro bagaje cultural, pero que también de alguna u otra manera se plantean las representaciones sociales que hay en la vida diaria. Fíjense, si nosotros tomamos en cuenta y por ejemplo tomamos los textos orales de una comunidad, ¿no?, y de repente le damos como tarea a los jóvenes que, o salimos con ellos al contexto a grabar los textos orales en la plaza de armas, en la playa, en una determinada playa, en el mercado, y comenzamos a grabar diferentes textos orales. Y nos vamos a dar cuenta que los narradores cotidianos de aquella ciudad, de aquel distrito, ¿no?, plantean sus representaciones sociales. Hacíamos un trabajo, por ejemplo, en Monsefú, y me daba cuenta que hay mucha representación social ahí en cuanto a los aparecidos, a la presencia del diablo, en el caso de La Llorona, a los gentiles. Fíjense, y cómo lo describen, y ellos en el momento que narran incluyen un párrafo, ¿no?, o una secuencia narrativa explicativa donde ellos describen cómo es el personaje, pero ¿con qué finalidad lo describen? Para hacer creíble que su relato. Y era un hombre alto, con sombrero, con vestido blanco, ¿no?, lloraba, era muy bonita. Fíjense, ¿para qué? Para ser creíble.
Y fíjense cómo de alguna u otra manera hay una representación social, hay una creencia ahí. Entonces es sumamente importante trabajar este enfoque comunicativo textual. Muy bien, y nos adentramos para ver cómo hemos llegado al desarrollo del enfoque comunicativo textual que promueve la competencia comunicativa. Nosotros hemos sido parte de desarrollar una competencia lingüística. Chomsky ya en el año 29 nos hablaba de esta competencia lingüística y comienza a utilizar este gran término, ¿no? Y en las aulas hemos sido formados teniendo en cuenta con el conocimiento de diferentes reglas gramaticales. Y es por eso que se fragmentó el uso del estudio de la lengua, ¿no? Por ahí nació la fonética, la fonología, ¿no? El estudio de los fonemas, la morfología, ¿no? La sintaxis, el estudio de la función de la palabra, el estudio de las diferentes clases gramaticales, pero era descontextualizado porque la unidad mínima era la oración. Y luego en el año 69, Figueroa León ya plantea la competencia pragmática. Saber usar las funciones de la lengua apelativa, emotiva y cognitiva. Es decir, que toda práctica discursiva o el texto va a depender mucho del contexto. ¿Qué significa ello? Que el texto no nace en forma subjetiva, sino hay un contexto de producción y también hay un contexto de interpretación. Y en este texto, para poder entenderlo, tenemos que ubicarlo dentro del contexto. ¿Qué significa entender dentro? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué representaciones sociales nos está planteando en el texto, que es lo más importante? Y luego llegamos con Gimes. En el año 72 él ya hablaba de una competencia comunicativa, el saber usar la función de la lengua en situaciones comunicativas sociales. Es decir, estudiar el lenguaje en pleno funcionamiento, en diferentes situaciones comunicativas, en el contexto así, donde de alguna u otra manera el estudiante se dé cuenta que el lenguaje se utiliza en diversos contextos, pero que tiene diversos propósitos. Es por eso que es muy importante ahora que cuando el estudiante va a leer un texto, que identifique su estructura, pero también que identifique cuál es el propósito del texto, ¿no? Si el texto, si lo que va a escribir es un texto argumentativo, entonces él tiene que saber cuál es el propósito de un texto argumentativo. No es informar solamente, sino es convencer, persuadir. Y es por eso que tiene que poner de manifiesto sus argumentos y contraargumentos. Fíjense el propósito que marca el texto, a tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense, estas tres competencias no están divorciadas, sino que la competencia lingüística es pequeña dentro de una competencia pragmática y estas dos competencias alimentan la competencia comunicativa, que es lo más importante. Y ahora nos asombramos, y por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos ese cartel, vidrios, lo escribimos mal, pero los colocamos bien. Fíjense, de repente alguien dice, está errado, ¿no? Pero ese texto, ¿qué es lo que marca? La intencionalidad, el propósito que tiene el texto, ¿no? Y vemos que ahora los estudiantes utilizan en el chat, en el Facebook, diferentes tipos de conversaciones, diferentes tipos de palabras que ellos mismos construyen. Y que muchas veces esto amerita. No es que esto lo vamos a llevar a la escuela, sino que tenemos que tenerlo en cuenta porque es con estas interacciones, con esta utilización del lenguaje es con lo que interactúa el estudiante. Pero tenemos que hacerle ver que esto se utiliza en un determinado contexto y que el registro formal también se utiliza en otro determinado contexto, que es lo más importante. Pero que todo esto tiene una intencionalidad, tiene un propósito, hay una representación aquí social a tenerlo en cuenta. Aquí, entonces, si yo analizo esto, hay mucha pragmática acá. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del contexto. ¿De quién va a depender mucho el contexto? De la persona que lee, del interlocutor, que va a comenzar a reflexionar sobre ello. Entonces, estamos en este mundo globalizado, donde la información es sobresaturada, pero que a la vez tenemos que hacer uso de nuestras capacidades, que es lo más importante. Muy bien, entonces, si hablamos del enfoque comunicativo textual, vamos a hablar de una primera disciplina que alimenta
o sienta las bases disciplinares de el enfoque comunicativo textual, que es la lingüística textual, y por eso se denomina enfoque textual. Esta lingüística textual nosotros los maestros ya lo conocemos, porque la lingüística textual marca tres aspectos muy importantes en el texto, oral o escrito. Plantear ¿qué? La adecuación del texto, darle cohesión y darle coherencia. Y para plantear la adecuación, darle coherencia y darle cohesión al texto, ¿qué tenemos que utilizar? Los sinónimos, los antónimos, trascentar que el tema esté de inicio a fin, ¿no? Los diferentes deícticos, ¿no? La anáfora, la catáfora, la elipsis, etc. Los signos de puntuación. Entonces, todo esto marca la lingüística textual, ¿no? Muy bien. Y ahí hay un aspecto muy importante cuando yo les presentaba los criterios o las características del enfoque comunicativo textual y decía, el texto como unidad de comunicación. Entonces, ¿de dónde nace la idea que el enfoque comunicativo textual pretende que la unidad mínima de comunicación y análisis de reflexión entre una sesión de aprendizaje en el área de comunicación es el texto? Eso lo brinda ese criterio de la lingüística textual o lingüística del texto, que es una disciplina del lenguaje que les invito a leer, y sin duda ya ustedes ya lo conocen, pero que me gustaría que lo profundicen bien, porque esto data mucho y ayuda mucho al docente. ¿Por qué? Porque sin duda, producción de textos orales, muy bien, planifica, pero textualiza. ¿Y cómo el estudiante va a escribir? ¿Qué va a utilizar? ¿Cómo va a utilizar los sinónimos, los antónimos, los referentes, los diferentes deíticos? ¿Cómo de alguna u otra manera va a utilizar los conectores lógicos? Esto amerita hacer un análisis de todo lo referente a la lingüística textual. El nivel pragmático de situación en la que se produce la comunicación es tener en cuenta. El texto es la unidad total de comunicación. Responde a una intención comunicativa, claro. Todo texto tiene un propósito y tiene una intención comunicativa. Eso el estudiante tiene que saberlo, tanto cuando está leyendo, reflexionando, o analizando, y también cuando va a escribir. Es un acto donde el hablante manifiesta una intención, un propósito. Y para manifestar ese acto, el hablante tiene que hacer uso de los recursos lingüísticos. Es muy diferente que yo escriba un texto narrativo donde utilice unos conectores temporales, como por ejemplo antes, después, luego, enseguida, que escribir un texto argumentativo donde ya no voy a utilizar esos conectores, no voy a utilizar los conectores de afirmación, precisamente, asimismo, o de repente de contraste, sin embargo, fíjense, para poder vertir mi opinión. Entonces, esto es sumamente importante, colega. Se produce una situación, de hecho, se produce una situación, ¿por qué? Porque hay un encuentro en el texto entre los interlocutores. Y los textos no solamente son escritos, sino también los textos son orales. Cuando hay un debate, de alguna u otra manera se está movilizando algún texto oral. Posee una estructura, esto es sumamente importante. Colegas, tanto para el análisis como para la producción de textos, el estudiante, antes que se arribe a producir un texto narrativo, informativo, argumentativo, un ensayo, tiene que pasar por el proceso de comprensión lectora. ¿Qué significa ello? Que tenemos que hacerle leer textos informativos al estudiante si quiere que escriba o que textualice o que redacte un texto argumentativo. Si quiero que elabore un texto argumentativo o un texto informativo, un texto el estudiante primero tiene que leer, tiene que analizar y tiene que identificar esa estructura para que después, en el proceso de planificación, diga, muy bien, voy a escribir un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque el propósito de este texto es convencer y persuadir. Y la estructura de este texto es la introducción, la tesis, los argumentos, los contraargumentos y mi conclusión. Eso amerita que de alguna u otra manera nosotros tengamos en cuenta la microestructura, la macroestructura y la superestructura del texto, de cual nos habla Alan, ¿no? Muy bien, a tenerlo en cuenta. Muy bien,
Y ahí tenemos las propiedades textuales que promueve la lingüística textual, que ya lo conocemos nosotros: la adecuación, elección de las posibilidades lingüísticas más apropiadas para la situación. De repente el tono es grave, el tono es bajo, el tono es irónico, o utiliza los ademanes para comunicarse, utiliza ciertos conectores. La coherencia hace que el texto se interprete como una unidad de información con significado global. Eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver de principio a fin, de acuerdo a lo planificado, que el texto tenga coherencia, que en los diferentes párrafos trasunte el tema, que la idea principal, correcto, que la idea principal se desagregue en ideas secundarias, pero que no salgamos del tema, que se mantenga la intencionalidad y la temática de lo que se quiere vertir en el texto. La cohesión, la propiedad por la que las unidades del texto se relacionan. Entonces, en la coherencia, ¿qué es? ¿Cómo voy a ver yo la progresión temática de los párrafos que van a construir un todo con una intencionalidad? Y en la cohesión voy a promover sin duda el uso de los conectores, el uso de sinónimos, el uso de antónimos, el uso de la anáfora, catáfora, del elixir, de los signos de puntuación, para de alguna u otra manera, ¿no?, relacionar mis ideas y que esas ideas formen parte de un párrafo, que es sumamente importante. Entonces, colegas, yo les invito a que revisen mucho. Este es un tema muy amplio, ¿no?, referente a la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y esto ha sido una debilidad, porque cuando nosotros fuimos a un encuentro de especialistas a analizar la ruta de aprendizaje, hicimos ver también a los especialistas que la ruta de aprendizaje tienen un vacío. ¿Y cuál es ese vacío? Que te marcan la planificación curricular, muy bien, competencias, capacidades, ¿no?, te dan ciertas orientaciones, pero que descuidan otro. ¿Cuál es? No han dado no han dado la información adecuada para sentar las bases disciplinares del desarrollo de este enfoque comunicativo textual, y esa es la base disciplinar. Eso es. Entonces, fíjense, con esto que estamos compartiendo, ya ustedes tienen una idea. Por eso no quería pasar directamente a la planificación curricular, porque de repente podemos hablar de muchos criterios del enfoque comunicativo textual, de lo que es una situación comunicativa, lo que es una intención social o didáctica, sin tener en cuenta o sentar estas bases, que es sumamente interesante. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar en una sesión de aprendizaje y decir, estoy desarrollando mis sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta la situación comunicativa y el enfoque comunicativo textual, si desconozco las bases disciplinares de este enfoque comunicativo textual? Entonces, esto es sumamente importante, lo que estamos compartiendo con ellos. Muy bien, vamos a continuar. Y luego de la lingüística textual, la otra disciplina muy interesante es la pragmática. Y si yo hablo de pragmática, estoy hablando de contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto es la situación específica donde se desarrolla la comunicación. Si yo leo un texto, ahí se está desarrollando la comunicación. O si estoy participando en un debate, ¿qué hay? Interlocutores. ¿Qué hay? Se habla de algo, hay una temática, hay un tiempo, hay un espacio, hay un propósito, hay una intencionalidad. Fíjense cuántos elementos de la pragmática. Y vamos a analizar un aspecto muy importante de la pragmática. En el análisis pragmático se analizan diferentes variables relevantes para la comprensión de un enunciado, para explicar la elección de determinadas formas superficiales, para realizar el enunciado en factor de los factores contextuales. Entre las variables relevantes ahí está el contexto. ¿Qué tenemos? Los interlocutores, la temática, el mensaje, la utilización del lenguaje, hay un transmisor, hay un destinatario, hay un tiempo, ¿no? Muy bien, hay normas dentro de la comunicación de cortesía, de saludo, buenas noches, queridos amigos, buenas noches, ¿no? Fíjese, entonces todo eso marca el contexto, hacer un análisis pragmático. Entonces, ¿qué es la pragmática para mí? La pragmática me va a determinar ¿qué? La significación del texto. Pongamos un caso rápido nada más. Si yo expreso o escribo o dejo una nota en una mesa y digo, hay pescado en la mesa,
Fíjense, hay pescado en la mesa, está el texto ahí, pero si no hay un contexto, yo no sé el significado de ello, porque puede haber varias aristas significativas. Hay pescado en la mesa, para alguien puede ser, hay pescado en la mesa para que coma. Hay pescado en la mesa, para otra persona, para que cocine. Para otra persona, hay pescado en la mesa, que tenga cuidado porque de repente el gato se lo va a comer. Fíjense cómo el texto es condicionado por el contexto de lo que nos habla la pragmática. Y eso va a depender de qué? De los elementos pragmáticos y discursivos, es decir, de los interlocutores, de cómo se está relacionando, del contexto, del tiempo, del espacio, de la intencionalidad. Entonces, fíjense cuán importante es hacer un análisis pragmático. Entonces, hay algunos elementos a tener en cuenta. La situación, en esta parte se analiza el lugar y tiempo donde ocurre el discurso, el contexto sociocultural, porque eso va a depender de la representación y de la intencionalidad que tenga, las personas presentes y el tipo de relación, la información presuntamente compartida o concreta. Aquí no le ha pasado de alguna otra manera una misma frase con diferente intencionalidad, ¿sí? De repente, ¿es tu amigo? ¿Es tu amigo? Fíjense, ¿no? Entonces, eso depende del contexto. Entonces, la pragmática utiliza mucho estos elementos que permiten, de alguna u otra manera, perfilar la ruta de aprendizaje. ¿Y por qué la pragmática cobra vida ahora? Sin duda, porque ya hablamos de prácticas discursivas, hablamos de prácticas letradas sociales, hablamos de literacidad. Y de alguna u otra manera el contexto es determinante para poder analizar, ¿no?, todos estos aspectos. Campo y variación. En este caso tenemos todo lo referente a la sociolingüística. Intenta determinar las variaciones sistemáticas correlacionales entre la estructura lingüística y la estructura social. Los factores extralingüísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera lo que nosotros expresamos va a depender mucho de la forma como nos expresamos, de la edad, del uso del lenguaje, del dialecto que utilizamos, de la intencionalidad, que son elementos sociolingüísticos que siempre, de alguna u otra manera, cobran significatividad en el discurso. Es por eso que ahora hablamos de literacidad y nos preguntamos, ¿qué está haciendo la gente con los textos? La forma de leer y escribir ha cambiado. La forma de escribir ya no es solamente como dice Casani, y les invito a leer a Daniel Casani, que plantea un enfoque sociocultural de la lectura y que tiene que ver mucho con el enfoque comunicativo textual que marca la ruta del aprendizaje. Entonces, ¿qué está haciendo la gente con los textos escritos o orales? ¿Qué está haciendo con la lectura? Anteriormente la lectura era ponerse en contacto con un periódico o leer una lectura de un texto. Ahora no, ahora ha cambiado. ¿Qué es leer? Leer va mucho más allá. Es asumir una actitud crítica reflexiva. Es ver la ideología, los perfiles, los repertorios. Es ver de alguna u otra manera, es colocarse, ¿no?, frente a una PC. Es cliquear. Es de alguna u otra manera utilizar una página, ¿no? Es plantear de alguna u otra manera escribir, es buscar otros enlaces. Fíjense, entonces, el proceso de la lectura ya no es ponerse en contacto con una hoja de papel, sino que va mucho más allá. Entonces, constantemente nosotros estamos utilizando la lectura a través de los recursos mediáticos de multimedia. Pero es muy importante también qué hace la gente con los textos, y el enfoque sociocultural también recoge. Fíjense, en el entorno del estudiante hay un sinnúmero de jergas, y si usted sale a la vuelta de esquina de su casa va a encontrar un afiche, y ese afiche tiene una intencionalidad, y el lenguaje se está utilizando de diferente manera. Las diferentes publicidades de las bebidas gaseosas, ¿no?, de las diferentes publicidades que se utilizan, están utilizando el lenguaje en pleno funcionamiento, pero están utilizando con una función pragmática, sociolingüística, que esos textos tienen que incorporarse a la escuela. ¿Por qué tienen que incorporarse? Porque tenemos que asumir una actitud crítica y reflexiva de lo más mediático, de la intencionalidad, de cómo el lenguaje se está utilizando. Entonces no podemos divorciar a la escuela con los textos orales y escritos que utilizan en el entorno, que es muy importante.
Y por eso nos entramos a hablar de literacidad. La orientación sociocultural de la lectura y la escritura sugiere que leer y escribir no solamente son procesos cognitivos, son actos de descodificación, sino también son tareas sociales, prácticas culturales, enraizadas históricamente en una comunidad de hablantes. Entonces, leer y escribir son tareas sociales, son prácticas discursivas, son prácticas sociales. Si alguien de alguna u otra manera narra, plantea un discurso, tiene una intencionalidad, utiliza, plantea las identidades. Ya vamos a ver cómo el análisis del discurso nos plantea las representaciones sociales, que es lo más importante. Y nos adentramos a la tercera disciplina, a la tercera disciplina, que es el análisis del discurso, que es, perdón, a la cuarta, ¿no? La lingüística textual, la pragmática, la sociolingüística y el análisis del discurso, que creo que esta es la más importante. Y creo que tenemos que adentrarnos al estudio de esta disciplina, que considero particularmente que es sumamente importante para poder lograr que los estudiantes asuman una actitud crítica reflexiva de los textos. Fíjense, el análisis del discurso utiliza al lenguaje o estudia el lenguaje como estructura textual, como práctica discursiva y como práctica social. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje sea estudiado como estructura textual. Es decir, los textos tienen una estructura. Ese texto tiene un inicio, un nudo, un desarrollo, un final, tiene una tesis, una introducción, utiliza conectores, utiliza recursos gramaticales, utiliza signos de puntuación. Entonces, el lenguaje es una estructura textual. Eso lo amerita mucho aquí en la lingüística del texto y lo toma mucho el análisis del discurso. De tal manera que plantea el análisis del discurso, que el estudiante tiene que saber cuál es la estructura del texto, qué conectores está utilizando, ¿no? Cuáles son los referentes que está utilizando, qué sinónimos, qué antónimos, etc. El lenguaje como práctica discursiva. ¿Qué plantea el análisis del discurso? Que el texto aparece dentro de la esfera del contexto, que los textos obedecen a una intencionalidad de los interlocutores, que hay un proceso de producción donde se promueve una ideología sesgada, pero también hay un proceso de interpretación del interlocutor, que hay espacios, ¿no?, de interrelación, que hay un tiempo, que hay una intencionalidad, que hay una temática de la cual se está hablando. De tal manera que los textos narrativos, los textos informativos, los textos argumentativos no solamente están en los libros, sino que forman parte de la vida discursiva y cotidiana del ser humano, constantemente. Y el lenguaje como práctica social, es decir, que cuando yo analizo un texto, escribo un texto, pongo de manifiesto que mi ideología, pongo de manifiesto que mis repertorios lingüísticos, pongo de manifiesto que planteo muchos perfiles, creo muchos perfiles. Cuando menciono yo que creo muchos perfiles, es decir, creo muchas identidades con los textos. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender esto exclusivamente. Ya que estamos en un entorno lingüístico, en un entorno netamente político, fíjense, este es un fragmento del debate que se dio hace unos cuantos años entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, para hacer un análisis del discurso. Fíjense cómo interviene acá la intervención A. Fíjense: buenas noches a todo el Perú. Felicitaciones a los organizadores del evento. Buenas noches, señora Fujimori. ¿Quién está expresando ahí? ¿Quién se está expresando? Es Ollanta Humala. Y fíjense, con este repertorio que utiliza Ollanta Humala, ya le creó una identidad a quién, a su contrincante, que es Keiko Fujimori. Cuando le dice: buenas noches a todo el Perú, felicitaciones a los organizadores del evento. Buenas noches, señora Fujimori. Fíjense, ni siquiera la llama por su nombre, sino le dice señora Fujimori. Y con esa terminología, ¿qué le creó? Una identidad. ¿Una identidad qué? Al gobierno que realizó exclusivamente su
su padre y le llama señora Fujimori. ¿Cómo le crea esa identidad? Y fíjense, ¿no? Interviene luego la intervención B de Don Chema, dice, gracias señor Ollantumal. A continuación, la señora Fujimori tendrá un minuto para comentar o replicar o hacer alguna pregunta. Señora Fujimori, por favor, fíjense cómo la identidad se va creando y cómo utiliza la misma terminología y le crea una identidad a Ollanta. Gracias, don Chema. Se expresa que muy buenas noches, queridos amigos. Comandante Humala, fíjense, ni siquiera lo llama tampoco por su nombre, sino le dice, comandante Humala. Fíjense, ¿no? Adentrándose que de alguna u otra manera el gobierno que iba a establecer Ollanta de repente iba a ser muy militarizado, muy drástico, ¿no? Y agarré prácticamente de esa carrera que él tenía, ¿no? Comandante Humala. Fíjense, entonces las palabras, señores y comandante Humala, ¿qué significa? Que aquí la utilización, la práctica discursiva, la creación de estos textos, la utilización del lenguaje se hace con qué finalidad, de crear identidades en las personas. ¿Y qué están utilizando? Su repertorio lingüístico. Fíjense, hay interlocutores, se habla de una temática, que es la política, etc. Entonces, llama mucho la atención esta disciplina. ¿Por qué? Porque ya no solamente los profesores del área de comunicación, para que nuestros estudiantes asuman una actitud crítica reflexiva, no solamente se adentra a ver cuál es la estructura del texto, tesis, argumentos, conclusiones, conectores, ¿no? La temática del texto, no, sino ir mucho más allá. Es decir, qué identidades se están creando con los textos, qué representaciones sociales se promueven en el texto, qué repertorio se está utilizando y qué ideología se está promoviendo en estos textos. Eso amerita que hacer y llegar a que el estudiante promueva una actitud crítica, reflexiva de estos textos en su comunicación. Muy bien. Seguimos con el enfoque comunicativo textual y la perspectiva comunicativa y la perspectiva textual, por eso se le denomina enfoque comunicativo textual, ¿no? En la perspectiva textual considera la interacción con textos completos. Esto lo da la lingüística textual, que responde a las características y necesidades del estudiante según su contexto. La unidad mínima que comunica es el texto, de tal manera que debemos incorporar todos los textos orales y escritos circundantes al contexto del estudiante. Y la perspectiva comunicativa se plantea que toda situación de comunicación se da en el marco de un contexto, fíjense lo que estamos hablando, con propósitos claros y destinatarios reales. Entonces, hacerles ver a nuestros estudiantes que los textos tienen una intencionalidad, que tienen un propósito y que eso va a depender del contexto. ¿Por qué? Porque hay interlocutores, hay un tiempo, hay un lugar, hay una temática, hay propósitos que se definen con los textos claros y precisos. De tal manera que es muy importante que los textos orales y escritos partan de una determinada situación comunicativa. ¿Qué es una situación comunicativa? Es el contexto en sí, donde se da la comunicación. Y que esta situación comunicativa, estos textos orales y escritos van a servir ¿para qué? Para elaborar propósito didáctico, es decir, para poder promover nuestras sesiones de enseñanza-aprendizaje y lograr competencias, lograr desarrollar capacidades e indicadores, pero estos aprendizajes esperados, ¿no? Y teniendo en cuenta, mucho la situación comunicativa tienen un propósito social. Es decir, que el estudiante sienta que lo que está estudiando estudiando lo que está logrando como aprendizaje en el área de comunicación le es funcional, le es contextual, le es significativo para su vida diaria. Muy bien, colega, vamos a continuar. Entonces, siempre se ha hablado en las sesiones de aprendizaje y se habla, mi situación de aprendizaje debe partir de una situación comunicativa.
Esto también, este elemento tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sin duda, si yo planteo una sesión de aprendizaje y tengo en cuenta la situación comunicativa, que es la situación contextual del estudiante, esto va a permitir la motivación, el interés, la pertinencia de los aprendizajes que yo voy a desarrollar. Por eso que la situación comunicativa es el contexto específico en que se da la comunicación. Es decir, las personas que participan, es decir, los interlocutores, el lugar, el espacio, la relación que tienen los interlocutores y la temática de qué hablan. Entonces, la situación comunicativa, ¿no? De repente nos dicen, muy bien, voy a desarrollar la sesión, ¿no? Analizamos y comentamos textos informativos. Fíjense, analizamos y comentamos textos informativos como sesión de aprendizaje. ¿A qué me tengo que adentrar? A la situación comunicativa. ¿Y cuál es la situación comunicativa ahora? ¿Cuál es la situación? La situación política. Entonces, fíjense, para las elecciones presidenciales, ¿qué se promueve? Debates, conferencias, fíjense, en los periódicos constantemente salen textos informativos. Esa situación política es la situación comunicativa. Entonces, fíjense, yo voy a escribir textos informativos y debo aprovechar. O voy a analizar textos informativos y utilizo esa situación común. Eso es contextual con el estudiante. ¿Por qué? Porque constantemente el estudiante está viendo las noticias, está leyendo los periódicos, está hablando de tal o cual presidente, entonces fíjense, es contextual. Por eso es sumamente importante. O alguien quiere escribir de repente un texto narrativo, muy bien, se avecina alguna festividad y puede escribirlo porque hay una situación contextual. Eso amerita un contenido temático, amerita de alguna u otra manera tener en cuenta el contexto específico, que es lo más importante. Muy bien. ¿Qué es una situación comunicativa y de aprendizaje? Sin duda, la situación comunicativa es el contexto, momento y lugar en que se mantiene la interacción comunicativa, ¿no? Por ejemplo, una fiesta costumbrista, un hecho político, un fenómeno natural como los huaicos, las elecciones que se avecinan. ¿Qué generan estas situaciones comunicativas? Situaciones de aprendizaje, que son las oportunidades de aprendizaje que se generan con propósito didáctico a partir de una situación comunicativa. ¿Esto qué son? Las sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, la revocatoria, ¿no? Puede generar debates, posiciones en el aula, lectura de noticias, comentarios, opiniones sobre el tema, análisis de los hechos, opiniones sobre la revocatoria, redacción de una opinión, elaboración de noticias, reportaje. Imagínense cuántas sesiones de aprendizaje nosotros tenemos para elegir teniendo en cuenta que la situación comunicativa. Y ahí, ¿qué estoy atendiendo en cuenta? Un proceso del desarrollo de competencias entre la planificación curricular que se denomina problematización. Fíjense entonces cómo todos estos aspectos de alguna u otra manera se enlazan a tener en cuenta. Entonces yo ya sé en el contexto que voy a desarrollar mis sesiones de aprendizaje. Si voy a desarrollar una sesión de aprendizaje, entonces voy a atender ¿qué? La situación comunicativa. ¿Y qué es atender la situación comunicativa? Es atender la cuestión mediática, es atender de alguna u otra manera el contexto pertinente y específico en el que se desarrolla el estudiante. Y de esa manera, los textos que se movilizan en la escuela tienen una motivación, un interés. Imagínese usted si lleva a la escuela un texto que tiene que ver con una actividad cultural o con una actividad económica del estudiante. Si yo estoy, por ejemplo, desarrollando mis clases en Santa Rosa o en Monsefú, y de repente le llevo un texto que tiene que ver mucho con la vida, ¿no? La pesca, por ejemplo, que es muy importante, o de repente el tejido de sombreros en Monsefú, que hay textos, ¿no? Entonces, el estudiante que va a poner de manifiesto sus aprendizajes previos. Incluso los estudiantes que no participan van a levantar la mano y van a dar sus opiniones, sus reflexiones y van a decir, yo tenía una tía, una abuela, donde para dar flexibilidad, ¿no? De alguna u otra manera a ese material del tejido de sombrero se le echa limón, sal, ¿no? Y comienza a participar el estudiante sobre la venta, todo eso. Entonces fíjense cómo de alguna u otra manera ahí se puede promover
la capacidad de reflexión, donde el estudiante va a opinar. Entonces, fíjense, esto amerita tener en cuenta o partir de situaciones comunicativas concretas y específicas en nuestro estudiante. Muy bien, a tenerlo en cuenta que toda sesión de aprendizaje tiene un propósito social. Se relaciona con el uso concreto social del lenguaje en diferentes contextos comunicativos con destinatarios reales. Es decir, que siente que el estudiante, que lo que está analizando, lo que está comentando o lo que está escribiendo, le sirve para su contexto, cuando él se desenvuelva en su entorno familiar, en su entorno comunal. Que siente que es un aprendizaje funcional. Y también la sesión de aprendizaje tiene un propósito didáctico. ¿Por qué? Porque va a desarrollar competencias comunicativas, es decir, va a desarrollar capacidades, ¿no?, con los indicadores, pero también va a desarrollar un conocimiento a través del estudio del lenguaje en diferentes situaciones de lectura, escritura y de comunicación oral. Es decir, va a promover aprendizaje esperado. Bien, y nos adentramos ya rápidamente. Bien, colegas, yo les invito a leer. Yo siempre manifiesto que el tiempo en una videoconferencia o en las diferentes capacitaciones que nosotros promovemos, el tiempo es muy corto y la información sin duda es mucha y que tenemos que dosificarla. Pero he ahí el gran maestro, y creo que estoy frente a muchos buenos maestros de calidad, y estoy convencido que por la educación peruana ustedes, a partir de esta videoconferencia que tienen, puedan investigar más acerca de la pragmática, más acerca de la lingüística textual, más acerca de leer entre líneas, más acerca de literacidad, de práctica letrada, más del enfoque comunicativo textual. Porque eso es nuestra responsabilidad de educadores y especialmente a lo del área de comunicación. Entonces yo les invito, colegas, a que reflexionen sobre todos estos aspectos del enfoque comunicativo textual, que es muy importante. Estamos dándole una información muy pertinente, muy adecuada, de primera mano, y ojalá los profesores que están inscritos en este curso de auge, ¿no?, sepan aprovecharlo, que es lo más importante, ¿no? Ya hemos tenido buenos resultados también en las diferentes fases de nombramiento, de ascenso de escala, que es sumamente, creo que ustedes van a mediar este conocimiento y lo van a explotar. Y sin duda no para nosotros, sino para que nuestros estudiantes de alguna u otra manera logren esos aprendizajes de calidad que nosotros esperamos y anhelamos que en cada escuela se dé, que es lo más importante. Muy bien, y si nos adentramos rápidamente a lo que es los elementos de la programación, colegas, el tiempo es muy corto, pero sí, no solamente vamos a darle aspectos así de la programación anual, sino que me gustaría que ustedes elaboren su producto, porque esa es la intencionalidad. La intencionalidad es que usted, a partir de ello, ya elabore su programación anual, que maneje sus contenidos temáticos, que maneje sus competencias, sus capacidades. Y por eso se escrito este curso, para que ya constantemente comience ya usted a planificar, pero que planifique de una manera técnica, que es lo más importante. Entonces, colegas, vamos a ver hasta dónde nos dé el tiempo. He traído también la diapositiva donde está el ejemplo de la programación para que ustedes adquieran el producto. Ojalá no dé el tiempo, pero bueno, espero que lo del enfoque comunicativo textual les haya servido, que es lo más importante. Bien, elementos de la programación anual. Todos conocemos que dentro de la planificación curricular existe un elemento denominado programación anual, que ahora es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, un aspecto muy importante a tener en cuenta es que especifica las metas anuales de aprendizaje. ¿No? En la descripción general, especifica las metas anuales de aprendizaje. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo, como profesor del área de comunicación, yo tengo que saber cuáles son mis métodos de aprendizaje. Tengo que saber cuántos estudiantes específicamente tengo, ¿no?, en tal rubro. Ustedes saben que ahora a nivel de directivos se manejan, y a nivel de docentes se manejan los 6 compromisos de gestión escolar, que ahora antes eran 8, ahora son 6.
Y el primero es progreso anual de nuestros estudiantes. Y es lo que no se hace muchas veces en las escuelas, no se está haciendo, pero esperemos que se retome esto. ¿Por qué? Con la elaboración y el manejo del aplicativo del plan anual de trabajo, yo como docente de cuarto, quinto, segundo año, tercero, tengo que saber con qué estudiantes me estoy enfrentando, qué estudiantes voy a tener a cargo, cuántos estudiantes están en el rubro de 0 a 10, de 11 a 13, de 14 a 17, de 18 a 20, en qué porcentaje y cuál es mi meta para el 2016. Y ir comparando bimestre a bimestre si le estoy cumpliendo o no le estoy cumpliendo esa meta, o estoy retrocediendo, qué es lo que está pasando, si estoy atendiendo las necesidades de mis estudiantes. Por eso es muy importante las metas que se plantean anuales de aprendizaje aquí. Toma como referencia el mapa de progreso de cada ciclo. Es muy importante, colegas, que cuando elaboremos nuestra programación anual, lo relacionemos mucho con los mapas de progreso. Y muchas veces tenemos los mapas de progreso, pero están divorciados. Los mapas de progreso son las intenciones de estándares de aprendizaje mínimas que tienen que lograr nuestros aprendizajes, y que esas expectativas comunes de aprendizaje les sirven tanto para el estudiante de la zona urbana, como para el estudiante de la zona andina, como para el estudiante de la zona selvática, etc. De tal manera que todos los estudiantes tienen la oportunidad de lograr esos aprendizajes comunes, esos estándares de aprendizaje. Por eso que tenemos que relacionar, y es muy importante, colegas, que yo como docente del área de comunicación lea el mapa de lectura, de escritura, de comunicación oral. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los diferentes tipos de textos y aparece lo más importante, la progresión. ¿Qué significa? La progresión de aprendizaje, el grado de dificultad de los textos que yo le voy a plantear a mi estudiante. ¿Y qué tipo de textos yo le tengo que plantear en tal grado, en tal ciclo? Es por eso que muchas veces nosotros, profesores de comunicación, tenemos que hablar con propiedad en este sentido, ¿no? ¿Por qué a primero y segundo se plantea un texto narrativo y no se plantea textos argumentativos? ¿Por qué? Porque va la complejidad. ¿Y eso a dónde lo podemos evidenciar? En los indicadores de ruta. Por eso los indicadores de ruta marcan la progresión, ¿no? La progresión temática y también de aprendizaje del estudiante. Entonces yo les invito a repasar, es sumamente importante, está la ejemplificación. Y muchos de nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿y qué se va a evaluar en la evaluación censal a nuestros estudiantes? Ahí está, la respuesta está en los mapas de progreso, a atenderlos, ¿no? Y conocerlos. Bien, puede explicitar los grandes campos del conocimiento, sin duda, ¿no? De la lingüística, de la sociolingüística, de la pragmática, si hago un estudio específicamente. ¿Por qué? Porque tengo que planificar adecuadamente en la programación anual y tengo que perfilar. Desde la programación anual yo ya voy a ver cuáles son los aprendizajes esperados que van a desarrollar mis estudiantes. ¿Qué campos temáticos voy a desarrollar? ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Cuál es el producto que yo voy a... y qué unidades voy a perfilar? Es por eso que ahora también ha habido una innovación en lo que es la programación de unidad didáctica, que ya no es la mera secuencia simplemente de criterio, no, sino que ahora el corazón de la programación didáctica o la programación de unidad es el conjunto, es el bloque de sesiones de aprendizaje. Esa es la coherencia, esa es la secuencia lógica de la programación anual. Entonces el docente ya tiene cuántas sesiones y qué sesiones va a desarrollar, y que esas sesiones le van a permitir desarrollar competencias y capacidades durante todo el año. De tal manera, tenemos la organización de las unidades. La situación significativa. Toda programación anual debe partir de una situación significativa que la vamos a poder tener explícita en la descripción general. El título de la unidad, ¿no? Que debe tener. La duración en semanas, y ya sabemos que los aprendizajes son las competencias y las capacidades y los indicadores. Y los productos que pueden ser tangibles o intangibles en cada unidad.
tangibles porque los podemos ver, los podemos coger, y pueden ser intangibles también como un foro virtual, ¿no? Que es un producto también intangible a tenerlo en cuenta. Generar un producto para todo el grado, por ejemplo, proyectos participativos, una programación anual y proyectos de ciencias y tecnología. Esto ha creado mucha controversia, ¿no? Digamos, si yo elaboro un proyecto, sin duda tengo que tener un producto. Si elaboro una unidad de aprendizaje dentro de diferentes unidades, también puedo tener un producto macro, ¿no? Eso queda libre elección. Los materiales, los textos, aquí puedo usar, ¿no? Los diferentes medios y materiales que yo puedo. ¿Cuál es la innovación que ha habido aquí en la programación anual? Primer aspecto, la situación significativa, a tenerlo en cuenta. Segundo aspecto, que ahora los aprendizajes esperados son las competencias, las capacidades y los indicadores, a tener en cuenta. Y tercer aspecto, los productos, que ahora son muy importantes los productos que podemos nosotros lograr a través de la unidad y también a través de las sesiones de aprendizaje. Nosotros tenemos que ser muy creativos, por eso que para desarrollar competencias y capacidades, no solamente en la sesión de aprendizaje tenemos que elaborar o crear de alguna u otra manera instrumentos de evaluación, ¿no? Sino también crear instrumentos didácticos, que es lo más importante. Tener en carpeta qué instrumento didáctico me va a permitir el desarrollo de esa estrategia metodológica. Imagínense si yo llevo un instrumento didáctico para que el estudiante pueda hacer uso de ese instrumento didáctico y que ya está planificado y que le va a permitir de alguna u otra manera desarrollar o aplicar una estrategia adecuada para lograr competencias y capacidades, puedo lograr los aprendizajes requeridos. Muy bien, de estos elementos, ¿qué tengo en cuenta? Lo siguiente, y esto lo vamos a relacionarlo con lo que hablamos al comienzo. ¿Cuál es el contexto en que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje? A tener en cuenta que la situación del contexto, el problema, el hecho, el fenómeno de la naturaleza real. ¿Cómo se denomina este proceso pedagógico? Problematización. ¿Qué es la problematización? Tener en cuenta la situación del contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente el problema, sino las fortalezas y también el perfil del estudiante. ¿Quiénes son los estudiantes? Muy bien, esto es sumamente interesante. Tener en cuenta qué saberes previos tienen los estudiantes, con qué tipo de estudiantes, ¿no? De alguna u otra manera, no me voy a enfrentar, sino voy a tenerlos a cargo. Entonces es muy importante el conocimiento del estudiante. Se tiene que promover un conjunto de instrumentos o un conjunto de estrategias para recabar la información y tener en cuenta qué tipo de estudiantes, cuáles son las perspectivas, cuáles son las expectativas de esos estudiantes e incorporarlos en mi programación anual. ¿Qué van a aprender y qué competencias van a desarrollar? ¿Qué van a aprender? Van a desarrollar aprendizajes esperados, ¿no? Está constituido por las competencias, las capacidades y los indicadores. Y que eso ya prácticamente tenemos una gran ayuda porque todo está perfilado ahí. ¿Cómo hacer para que aprendan? ¿No? Desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando los recursos educativos. ¿Cómo se denomina esto? Según la ruta de aprendizaje, estrategias metodológicas, ¿no? Que son, con su mismo nombre, ruta de aprendizaje. ¿Cómo saber que están progresando o aprendiendo? Muy bien, planteando una evaluación, ¿no? Una evaluación pertinente, cualitativa, de proceso, que es lo más importante. Muy bien, y creo que ya eso lo han visto de alguna otra manera, pero vale repasarlo. Los insumos para tener en cuenta en la programación anual son la ruta de aprendizaje. Ya saben que la ruta de aprendizaje contiene el enfoque comunicativo textual, los aprendizajes esperados, que son la malla de competencia, capacidades e indicadores de ruta, y sobre todo lo más importante, además de los mapas de progreso, lo más importante, las estrategias metodológicas. El DCN 2015, que está muy relacionado con la ruta de aprendizaje, donde aparecen ahí las competencias y capacidades y las orientaciones didácticas a tener en cuenta, el contexto, que es la problematización, que no solamente es la problemática, sino también son las fortalezas y también es el conocimiento del estudiante. Los aprendizajes fundamentales que tenemos que lanzarnos mucho con los mapas de progreso y los mapas de progreso de cada área respectiva. En el caso de nosotros tenemos lectura, escritura y comunicación oral. Insumos que
tenemos que conocerlos de todas maneras, ¿cierto? Criterios para plantear una situación significativa: considere las necesidades e intereses de los estudiantes. Esto es la problematización. Puede partir de un evento coyuntural de impacto social, es decir, de interés. Puede ser, por ejemplo, en este caso, las elecciones presidenciales que se avecinan, ameritan y perfilan un sinnúmero de situaciones comunicativas en el área de comunicación. Puede generar un desafío de dificultad a resolver. Debe generar conflictos cognitivos, ¿no? Que es lo más importante esto. Puede presentar mostrando eventos o experimentos a medida que se vaya desarrollando la programación, ¿no? Fíjense, acá se planteaba un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a leer. A medida que las elecciones regionales y municipales se acercan, los candidatos intensifican sus actividades con mítines, obsequios, entrevistas, visitas a los barrios, etc. Por ello es importante que los jóvenes conozcan la organización de los gobiernos regionales y los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIE. A ver, hay que tener en cuenta aquí, colegas, un aspecto muy importante. Se crean algunas controversias en las situaciones significativas, y esto lo habíamos analizado varios colegas de diferentes especialidades, a tener en cuenta, porque de repente ustedes reciben una información y de repente manifiesta que la persona está equivocada, o de repente otra persona no lo toma con el mismo criterio, ¿no? Lo que pasa es que cuando se plantea la ruta de aprendizaje, se reúnen un conjunto de especialistas de determinada área. Y es por eso que la ruta de aprendizaje de comunicación y de matemática difieren. Y hay algunas ciertas diferencias, ¿no? Que ya de alguna u otra manera se han analizado, pero hay que tenerlas en cuenta. Lo que le voy a explicar acá es dentro del perfil de comunicación. Porque puede que la situación comunicativa dentro del área de matemática se plantee con otros criterios. Eso está mal, no, está bien, porque se elaboró teniendo en cuenta, ¿no?, un conjunto de criterios que plantearon los especialistas de determinada área. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya, colegas? A tener en cuenta. Muy bien, lo que yo plantear acá es exclusivamente el área de comunicación. Fíjense, acabamos de leer ahí. La pregunta ¿es una situación significativa retadora para el estudiante no es una situación significativa? Bien, lo que acabamos de leer ahí no es una situación significativa. ¿Y por qué no es una situación significativa? Porque el estudiante solamente, fíjense, se queda, dice, por ello es importante que los jóvenes conozcan la organización de los gobiernos regionales. Es decir, solamente se queda en el conocimiento. No se promueve mayor desarrollo de análisis, de desarrollo de capacidad y de competencia, solamente en el conocimiento. Entonces, eso no es una situación significativa. Por eso volvemos a releer. A medida que las elecciones regionales y municipales se acercan a los candidatos, identifican sus actividades con mítines, obsequios, entrevistas, visitas a los barrios, etc. Por ello es importante que los jóvenes conozcan la organización de los gobiernos regionales. Entonces, esto no es una situación retadora, no es una situación donde van a promover el desarrollo de competencias y capacidades, porque solamente se queda en la base del conocimiento, de transmisión del conocimiento, nada más. Por eso no es una situación significativa. Vamos a leer el siguiente enunciado para poder ver si es una situación significativa o no es una situación significativa. En la institución educativa Federico Villarreal no se ofrece espacios públicos de expresión oral para que los estudiantes manifiesten sus problemas, intereses y necesidades, porque su participación no se considera trascendente por parte de los adultos. Entonces, mediante un panel foro, expresarán sus ideas en torno a la discriminación de los adultos hacia los adolescentes y presentará un informe. Muy bien. ¿Esto será una situación significativa? ¿No será una situación significativa? ¿Será un desafío para los estudiantes? Está teniendo en cuenta, primero vamos a analizar, ¿tiene la problematización? Vamos a ver. En la institución educativa Federico Villarreal no se ofrecen espacios públicos de expresión oral para que los estudiantes manifiesten sus problemas, intereses y necesidades. Ahí está, correcto. Y luego dice, en torno a la discriminación de los adultos hacia adolescentes. Entonces, ahí está la problematización.
¿Cuál es la problematización? Que no se tiene en cuenta las necesidades e intereses de los jóvenes y que hay una discriminación por parte de los adultos hacia los adolescentes. Ahí está la problematización, fíjense. Ahora, hay respuestas a través de productos didácticos de esta problematización para desarrollar capacidades y competencias. ¿Cómo van a hacer frente a esta situación problemática? Dice, para que los estudiantes manifiesten sus problemas, intereses y necesidades, porque su participación no se considera trascendente por parte de los adultos. Entonces, mediante un panel forum, ahí está, el producto didáctico. Mediante un panel forum, expresan sus ideas en torno a la discriminación de grupos y presentarán un informe. Fíjense, van a desarrollar aquí, ¿qué van a desarrollar? La competencia de expresión oral a través de este producto didáctico, pero también van a desarrollar ¿qué? Van a desarrollar la competencia de comprensión de textos escritos a elaborar un informe. Pero además de ello también van a desarrollar la competencia de comprensión de textos escritos. ¿Por qué? Porque primero tiene que comprender, tiene que ver la estructura y luego va a producir. Imagínense, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que está la problematización, está la respuesta a través de los productos didácticos y se está promoviendo el desarrollo de competencias y capacidades y que sí es una situación al alcance de los estudiantes, que sí lo pueden desarrollar. Entonces, eso es una situación significativa. Vamos a ver el tercer ejemplo para ver si es una situación significativa o no es una situación significativa. Los estudiantes afrontan la necesidad de expresar su inconformidad a las autoridades por la negligencia en el tratamiento del problema de contaminación ambiental en el distrito, por lo que se proponen elaborar afiches y carteles. ¿Será una situación significativa? Está la problematización. Los estudiantes afrontan la necesidad de expresar su inconformidad a las autoridades por la negligencia del tratamiento del problema de contaminación. Aquí está la problematización, problema de contaminación ambiental en el distrito. Ya está. ¿Con qué producto didáctico y qué competencia va a desarrollar? Elaborar afiches y carteles. Va a desarrollar especialmente la comprensión de textos escritos porque va a tener que leer y analizar afiches y carteles y también va a promover la producción de textos escritos. Muy bien, interesante. Entonces, sí es una situación significativa. En la institución educativa San José, algunos estudiantes han sido hallados realizando actos negativos en pandillas. Incluso, muchos de los estudiantes son presionados para participar en estos grupos. Por ello, la presente unidad nos proponemos solucionar el problema del pandillaje escolar. Vamos a analizar si es una situación significativa o no es una situación significativa. Muy bien. En este caso, está la problematización, dice, algunos estudiantes han sido hallados realizando actos negativos en pandillas. Ahí está la problematización. Ahora, incluso muchos de los estudiantes son presionados para participar en este grupo. Pero ¿cómo se va? ¿Qué productos didácticos? ¿No? ¿O cómo va a hacer frente a esta problematización? En la situación significativa no aparecen ahí los productos didácticos. Y no es una situación retadora porque es una situación muy amplia, fíjense. Al final el párrafo dice, por ello la presente unidad nos proponemos solucionar el problema del pandillaje escolar. Es algo que no se puede lograr solamente, ¿no? De alguna u otra manera un grupo de estudiantes no va a poder erradicar el problema de pandillaje escolar en su distrito, en su contexto, ¿no? Porque es un problema muy coyuntural, muy amplio. ¿Sí? Entonces, ¿qué amerita este último ejemplo? No es una situación significativa, ¿por qué? Porque las situaciones retadoras deben estar de acuerdo a qué? A las potencialidades de quién, de nuestros estudiantes, es decir, deben ser pertinentes, no deben ser muy amplias a tener en cuenta. Colegas, esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que comenzar a planificar y tienen que comenzar a textualizar o a escribir o a identificar y tienen que comenzar a sistematizar su situación significativa contextual en el área de comunicación teniendo en cuenta estos criterios que yo estoy planteando, la problematización, la responsabilidad, las situaciones de acuerdo a las potencialidades de los estudiantes, que es lo más importante. Muy bien. Y aquí les vamos a dar un avance
de cómo yo puedo elaborar ya mi programación, algunos criterios a tener en cuenta, porque hubo algunas preguntas por ahí. Yo tengo mis competencias, ¿no? Tengo mis capacidades, por ejemplo, ¿no? Recupera información, identifica, reorganiza, infiere y reflexiona, es un ejemplo, ¿no? Estas son las competencias de ¿qué? De comprensión de textos escritos. Entonces, en mi ruta de aprendizaje, ¿qué aparecen? Mis indicadores de ruta. Entonces, este indicador, estas capacidades, correcto, tienen más de un indicador. Localiza información, ¿no? Identifica la estructura del texto narrativo, reorganiza, construye organizadores, construye cuadro de doble entrada, infiere, deduce el tema central, deduce las relaciones, ¿no? De causa-efecto, reflexiona, opina. O también, en este caso, entonces, ¿qué es lo que quiero manifestar? Que cada competencia tiene sus capacidades, pero que esas capacidades no tienen solamente un indicador, sino tienen más de un indicador. ¿Y a dónde está la habilidad del docente del área de comunicación? Yo tengo que ver el indicador apropiado, es decir, tengo que seleccionar el indicador adecuado para poder desarrollar esa capacidad de acuerdo a mi contenido temático y de acuerdo a lo que yo quiero lograr en mi sesión de aprendizaje. Entonces, yo puedo tener más de un indicador de ruta, pero yo, por ejemplo, aquí en el reorganiza la información de diversos tipos de texto, construye organizadores gráficos y de resumen, tablas, cuadros, no. Pero también hay otros indicadores, elabora cuadro de doble entrada, etc. Y también hay otro indicador, ¿no? Elabora semejanzas y diferencias. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Yo he visto el más pertinente. Este indicador me va a permitir desarrollar o alcanzar mis aprendizajes esperados. Y he seleccionado. Una vez que he seleccionado mi indicador de ruta, yo lo voy a precisar, por eso dice aquí, indicador precisado y indicador precisado para primero y segundo. Fíjense aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, localiza información relevante de textos expositivos que lee. ¿Mantiene qué? El verbo, localiza. Información relevante, pero luego ya lo ha precisado. ¿Y con cómo voy a precisar yo un indicador de ruta? Lo voy a precisar teniendo en cuenta que el contenido temático. ¿Dónde está el contenido temático? Aquí, textos expositivos que lee. Yo puedo cambiarlo. No quiero que el estudiante localice información de textos expositivos, sino que localice información relevante en textos narrativos. Cambio, localice información relevante de textos narrativos. Es de acuerdo a la intencionalidad. Pero se están dando cuenta, cuando yo digo localice información relevante en textos positivos, o digo localice información relevante en textos narrativos, estoy desarrollando la misma capacidad, claro, la misma capacidad de identificar información relevante, y estoy promoviendo, estoy logrando la competencia de comprensión de textos escritos, claro, por eso que el contenido es circunstancial, ya no es prioritario. Tengo una lista de contenidos que yo puedo utilizar. Esa es la idea, no es que el contenido no va, sino que ahora lo prioritario no es el contenido, sino es el desarrollo de la capacidad, el desarrollo de la competencia. Fíjense en el caso de reorganiza, construye organizadores gráficos y de resumen, he elegido esto. ¿Cómo lo preciso? Mantengo el verbo construye, y ustedes saben que organizadores gráficos hay cuadros sinópticos, mapas conceptuales, cuadros llave. Yo elijo de los que están aquí. Construyo un cuadro sinóptico del texto expositivo de estructura compleja. ¿Y cómo lo he precisado? Con el contenido temático. ¿Cuál es el contenido temático? Aquí está. Cuadro sinóptico y texto expositivo. Lo quiero hacer más complejo. ¿Por qué? Porque el indicador precisado, ¿no? En segundo, quiero ser más complejo. Construye ya un mapa conceptual, ya no un cuadro, sino un mapa del texto expositivo de estructura compleja. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que quiero manifestar acá? Que, ¿cómo preciso yo o contextualizo un indicador?
en el área de comunicación, seleccionando y textualizando ¿qué? El contenido. Entonces, fíjense, esto lo vamos a poner en práctica porque hay muchas diapositivas, el tiempo ya nos ganó, pero les doy un alcance ahí, lo vamos a retomar en la próxima videoconferencia, pero hago la aclaración siguiente. Existe competencia, yo selecciono qué competencia voy a desarrollar en mi primera unidad, 4, 5 o de repente 3. Esas competencias tienen sus capacidades, yo selecciono qué capacidades voy a desarrollar. Y esas capacidades tienen varios indicadores, yo selecciono 1 o 2 por cada capacidad para poder desarrollar. Y ese indicador lo tengo que precisar. ¿Cómo lo preciso? Con el contenido temático. Y ustedes saben, ¿no? Los contenidos temáticos ya aparecen en las bibliografías, ¿no? En la bibliografía nosotros ya tenemos conocimiento de la complejidad del aprendizaje y yo lo puedo promover aquí, que es lo más importante. Entonces esto es sumamente importante. Por eso que las capacidades son las mismas de primero a quinto. Si yo tengo aquí quinto año, dije, no, en quinto año, bueno, de repente dice, infiere el significado del texto. Aquí dice, deduce, en el indicador precisado dice, de primer grado, deduce el tema y la idea principal de los textos expositivos que lee. Muy bien. Pero si estoy para quinto grado, deduce el tema y la idea principal de los textos argumentativos que lee. Fíjese, le di la complejidad del aprendizaje. La competencia, la capacidad es la misma, porque son las mismas primero a quinto. La capacidad también son las mismas. Muy bien, entonces colegas, ha sido un gusto. Miren, estamos por la mitad, faltan aproximadamente cerca de 18 diapositivas, donde está la cuestión práctica que estamos ingresando. Entonces la próxima semana de repente vamos a seguir con ello y esperemos que ustedes ya lleven su producto planificado. Y he querido dar no es un preámbulo, sino que adentrarme y sentar las bases para que me puedan comprender, porque de repente podemos hablar más adelante de situación significativa, de enfoque comunicativo textual, de cómo promover las competencias y capacidades, si estoy logrando la lección de aprendizaje, si estoy planificando bien mis competencias y mis capacidades según el enfoque comunicativo textual. Entonces es sumamente muy bien, un gusto, buenas noches.